Capítulo 4, página 33. La memoria era como un cuchillo, sajándole muy por dentro de él, sajándole muy hondo con oído, el secreto. Había estado montando en su bici de 10 velocidades con un amigo llamado Terry. Habían estado haciendo un recorrido sobre una bicicleta todoterreno y decidieron regresar a casa por una ruta diferente. Una ruta que incluía atravesar la Alameda Amber. Brian recordaba todo con increíble detalle. Recordaba la hora en el reloj del banco de la Alameda. El destello luminoso indicaba las 3:31, después la temperatura 28 y la fecha. Todos los números formaban parte de la memoria. Todo en su vida formaba parte de la memoria. Terry acababa de volverse hacia él para sonreírle por algo cuando Brian miró por encima de la cabeza de Terry y ya la vio. Su madre. Estaba sentada en un coche ranchera grande, montada en un extraño coche. La vio, pero ella no lo vio a él. Iba a hacerle señas con las manos o a llamarla, pero algo lo detuvo. Había un hombre en el coche. Cabello corto y rubio, así lo tenía el hombre. Llevaba puesto una especie de polo de tenis. Brian vio esto y más, vio el secreto y vio más aún posteriormente, pero la memoria acudía a retazos. Acudía en instantáneas como esta. Terry sonriendo, Brian observando por encima de su cabeza para ver el coche y a su madre sentada con el hombre, la hora y la temperatura, la rueda delantera de su bici, el cabello corto y rubio del hombre, el jersey blanco del hombre, los profundamente aborrecidos fragmentos de memoria eran exactos, el secreto. Brian abrió los ojos y lanzó un grito. Durante unos instantes no sabía dónde se encontraba, solo que todavía estaba en pleno fragor del choque y que iba a morir, y gritó hasta que se quedó sin aliento. Luego el silencio, invadido por los sollozos que lanzaba a inspirar medio llorando. ¿Cómo podía estar todo tan tranquilo? Hacía unos momentos no había más que ruido, resquebrajamiento, desgarro y gritos. Ahora sosiego. Unos pájaros cantaban. ¿Cómo podía estar cantando los pájaros? Notó las piernas mojadas, se incorporó sobre las manos y se fijó en ellas. Estaban sumergidas en el lago. Qué extraño. Estaban dentro del agua. Trató de moverse, pero el dolor se le había hincado dentro y había convertido su respiración en jadeos sincopados y se detuvo con las piernas todavía en el agua. Dolor, memoria. Se volvió otra vez y el sol traspasaba el agua. El sol tardío ofuscó sus ojos y se dio la vuelta. Había terminado el choque. Estaba vivo. El choque ha tenido lugar y estoy vivo, pensó. Acto seguido, sus ojos se cerraron y bajó la cabeza durante unos minutos que parecieron prolongarse. Cuando los volvió a abrir, la tarde ya estaba avanzada y el agudo dolor había remitido un tanto. Había muchos dolores latentes y otra vez volvió a recordar el choque íntegramente. En medio de los árboles y sobre el lago, la avioneta había colisionado y se había hundido en el lago y él, de algún modo, se había liberado. Se incorporó y avanzó a gatas hasta salir fuera del agua, gruñendo por el dolor causado por el movimiento. Las piernas le ardían y sentía la frente como si alguien la hubiese estado machacando con un martillo, pero podía moverse. Sacó las piernas fuera del lago y avanzó a rastras sobre las manos y las rodillas hasta que estuvo alejado de la blancuzca orilla y cerca de un mantojo de hierba. Luego se desplomó, pero esta vez solo para descansar, para reservar algo de sí mismo. Se tumbó de costado, apoyó la cabeza en un brazo y cerró los ojos, porque eso era todo cuanto podía hacer en aquellos momentos. Todo lo creía que era capaz de hacer. Cerró los ojos y se durmió, sin sueños, con total abandono. Ya casi no quedaba luz cuando volvió a abrir los ojos. La oscuridad de noche era densa y durante unos segundos se aterrorizó. Ver, pensó. Verlo es todo. Y no podía ver.
pero volvió la cabeza sin mover el cuerpo y vio que al otro lado del lago el cielo estaba un poco grisáceo, que el sol estaba preparándose para aparecer y recordó que era por la tarde cuando se había quedado dormido. Ahora debe de ser de la mañana. Musitó con un ronco susurro. Conforme el aturdimiento del sueño lo abandonaba, reapareció el recuerdo. Todavía estaba dolorido, todo el cuerpo dolorido. Tenía las piernas agarrotadas y encogidas, abortargadas y manchadas, y la espalda le dolió cuando intentó moverse. Peor aún era una penetrante palpitación en la cabeza que intensificaba con cada latido de su corazón. Parecía como si todo el golpe de choque se hubiese producido en el interior de su cabeza. Rodó sobre la espalda y sintió los costados y las piernas, partes que se movían con lentitud. Se frotó los brazos. Después de todo, nada parecía estar gravemente roto o torcido. Cuando tenía 9 años, empotró su pequeña y despintada bici contra un coche aparcado y se rompió el tobillo y tuvo que llevar una escayola 8 semanas. Pero no se parecía nada a lo de ahora, nada roto, algo magullayado por todas partes. Su frente ofrecía al tacto una hinchazón imponente, como un montículo sobresalido por encima de los ojos, y estaba tan blando que si lo rozaba con los dedos, casi se le saltaban las lágrimas. Pero no había nada que él supiese hacer con eso, al igual con el resto de su cuerpo, que parecía estar más lleno de contusiones que de roturas. Me mantengo vivo, pensó, me mantengo vivo. Podría haber sido bien diferente, podría haber venido la muerte, podría haber fallecido. Como el piloto, pensó de improviso, el piloto en la avioneta, tragado por el agua, atado con la correa de cinturón de seguridad bajo el agua azul. Se sentó, o más bien lo intentó. La primera vez se cayó de espaldas. En la segunda tentativa, en medio de gruñidos de esfuerzo, consiguió sentarse y luego moverse lentamente de costado hasta que pudo apoyar la espalda contra un pequeño árbol, donde se sentó de cara al lago, contemplando el cielo, que se hacía por momentos más luminoso a medida que se aproximaba la aurora. Sus ropas estaban mojadas y frías y le sobrevino un ligero estremecimiento. Se colocó alrededor de los hombros los restos desgarrados, en realidad pedazos, de su cazadora, en un intento de conservar todo el calor que su cuerpo pudiese proporcionarle. No podía pensar, no podía hacer que la lógica de su mente funcionara correctamente. Todo parecía avanzar y retroceder entre la realidad y la imaginación, solo que todo era real. Únicamente durante unos segundos le pareció haber imaginado que se había producido un accidente de avión, que había luchado para salir de la avioneta hundida y que había alcanzado la orilla a nado, que aquello le había ocurrido a otra persona, que era producto de una película proyectada en su mente. Más tarde sentiría sus ropas mojadas y frías y su frente enviaría la cuchillada de dolor a través de sus pensamientos y constataría que todo ello era real, que había sucedido todo de verdad, pero todo sumido en una neblina, en un mundo de confusión. Así que se sentó y miró fijamente al lago, sintió cómo llegaba el dolor y desaparecía a oleadas y contempló cómo el sol sobrepasaba el límite del lago. Transcurrió 1 hora o 2. Todavía no era capaz de medir el tiempo, ni le importaba, hasta que el sol estuvo situado a media altura. Con él llegó algo de calor, tenue al principio, y con el calor fuerte acudieron nubes de insectos espesas, pululantes hordas de mosquitos que acudían el tropel.
a su cuerpo y formaban un abrigo viviente sobre su piel desnuda. Obstruían los orificios de su nariz cuando inspiraba y entraba a raudales en su boca cuando le entreabría para respirar. Tal vez aquello no fuese creíble. Aquello no. Él había llegado a causa del accidente, pero lo de los insectos no era el modo alguno posible. Los escupía, los espurriaba, los despedía con estornudos, cerraba los ojos y azotaba su rostro, palmoteándolos y aplastándolos a docenas, a cientos, pero en cuanto dejaba una zona, tan pronto como eliminaba unos cuantos, acudían nuevos enjambres silbantes y zumbadores, mosquitos y unas pequeñas moscas negras que nunca había visto antes, todas picando, mordiendo y tirando de él. A veces sus ojos estaban abultadamente cerrados y su cara hinchada, abomada, ofrecía las mismas trazas que su magullada frente. Se cubrió por encima de la cabeza con los jirones de su cazadora y intentó protegerse con ellos, pero había demasiados desgarrones y no fue efectivo. Desesperado se subió hacia arriba la camiseta hasta cubrirse la cara, pero al dejar descubierto la parte inferior de la espalda, las moscas y mosquitos atacaron la carne recién destapada con tal voracidad que se vio obligado a bajársela de nuevo. Al final se sentó con la cazadora echada por encima, se restregó con las manos y se la quitó casi llorando de desesperación y de angustia. No había nada que hacer. Y cuando el sol estuvo ya muy alto, calentándolo con fuerza y haciendo brotar vapor de sus húmedas ropas y bañándolo con su calor, los mosquitos y las moscas desaparecieron, y esto de forma casi repentina. Hacía un instante él permanecía sentado en medio de un enjambre y poco después se habían ido y el sol estaba encima de él. Vampiros, pensó. Al parecer no les gustaba la oscuridad de la noche cerrada, a lo mejor porque hacía demasiado frío, y tampoco podían soportar la luz directa del sol. Más en aquel ambiente gris de la mañana, cuando empezaba a hacer algo más de calor y antes de que el sol hubiese salido completamente y calentara, no podía dar crédito a la visión de aquellos seres. En todas sus lecturas, en todas las películas que había visto en televisión, cuya trama se desarrollaba al aire libre, jamás habían mencionado una sola vez a los mosquitos o a las moscas. Todo lo que nos mostraba en los documentales sobre la naturaleza eran encantadores, escenas de animales merodeando placenteramente en su medio. Nadie mencionaba a los mosquitos ni a las moscas. Se enderezó para colocarse de pie contra el árbol y se estiró, con lo que se presentaron nuevos dolores y sufrimientos. Los músculos de la espalda debían de haberse lastimado también. Le produjeron la sensación de que se desgarraban cuando se estiró, y a pesar de que su frente parecía haber mejorado un tanto, por el contrario, la debilidad que le produjo el intento de erguirse por poco hizo que se desmayase. El reverso de sus manos estaba abombado y sus ojos casi cerrados por la hinchazón producida por los mosquitos, y veía todo con un cerrado estrabismo. No es que hubiese mucho que ver, pensó, mientras que rascaba las picaduras. El lago permanecía enfrente de él, azul y profundo. Tuvo una repentina visión de la avioneta hundida en el lago, en lo profundo del azul, con el cuerpo de piloto aún atrapado en su asiento, su cabellera ondeado. Sacudió la cabeza, más dolor. No era algo en lo que pensar ahora. Observó los alrededores de nuevo. El lago se ensanchaba suavemente debajo de donde él estaba. Se encontraba en la base de la L, mirando de frente el lado largo con el corto a su derecha. El agua reposaba completamente mansa en aquella mañana tranquila y luminosa. Podía ver el reflejo de los árboles en el otro extremo del lago, puestos al revés en el agua. Casi parecían otro bosque diferente,
un bosque boca abajo que formaba una perfecta pareja con el real. Mientras miraba, un pájaro grande, pensó que era parecido a un cuervo, aunque este de mayor tamaño, llegaba volando por encima del bosque real, y el pájaro reflejado seguía un vuelo parejo al de arriba, ambos volando sobre el agua. Todo era verde, tan verde que este color le caló dentro. El bosque estaba formado predominantemente por pinos y píceas con macizos de algunos arbustos de escasa altura formando manchas aquí y allá, y hierba espesa y otras clases de pequeños matorrales por todas partes. No podía identificar la mayor parte de toda esta vegetación, excepción hecha de los árboles de hoja perenne, ni de algunos árboles frondosos que según pensaba podría tratarse de álamos temblones. Había visto en la televisión paisajes de álamos temblones en las montañas. La zona que circundaba al lago era moderadamente montañosa, pero las colinas eran pequeñas, casi montículos, y apenas había rocas, excepto a su izquierda. Ahí descataba una cresta rocosa de unos 6 metros de altura que sobresalía dominando el lago. Si la avioneta hubiese caído un poco más a la izquierda, habría chocado contra las rocas y no contra el lago, y se hubiera aplastado, destruido. Le vino la palabra, y habría sido aniquilado y destrozado y chafado, conducido hasta las mismas rocas y aniquilado. Suerte, pensó, tengo suerte, he tenido mucha suerte ahí. Pero sabía que no estaba en lo cierto. Si hubiese tenido verdaderamente buena suerte, sus padres no se habrían divorciado por el secreto y él no habría estado volando con un piloto que habría sufrido un ataque al corazón y no se habría encontrado ahí, donde tenía que tener buena suerte por haberse liberado de la aniquilación. Si uno se aparta de la buena suerte, pensó, uno cae en la mala suerte. Movió otra vez la cabeza, provocando una nueva mueca del dolor. No pensar en eso era otra cosa. La cresta rocosa estaba redondeada y parecía ser algún tipo de piedra arenisca, con vetas de piedra más oscura incrustadas y pegadas a ella. En línea recta a lo largo del lago, en la esquina interior de la L, había un dique de palos y barro que descollaba sus buenos 2 o 3 metros sobre el agua. Al principio no lo reconoció, pero era consciente de que de alguna manera lo conocía. Lo había visto en las películas. Acto seguido, apareció inesperadamente una cabeza marrón sobre la superficie del agua cerca del dique y empezó a nadar a lo largo del lado corto de la L, dejando una V de rizos tras de sí. Y fue entonces cuando recordó dónde lo había visto. Era una casa de castores, su madriguera, según había visto en un documental en la televisión. Un pez saltó. No era grande, pero produjo un marcado chapoteo cerca del castor y, como si de una señal de tratara, surgieron repentinamente por todas partes pequeñas salpicaduras en las orillas del lago, a lo largo de la orilla, en cuanto el pez dio el salto. Cientos de ellos saltando y restallando en el agua. Brian lo observó durante un tiempo, todavía medio aturdido, todavía sin coordinar bien sus pensamientos. La escena era preciosa, pensó, y había cosas nuevas que mirar, pero todo se reducía a un contorno borroso azul y verde, y él estaba habituado a gris y negro de la ciudad, a los ruidos de la ciudad. Ahí al principio todo estaba silencioso, o pensó que estaba silencioso, pero cuando empezó a escuchar lo que se dice escuchar, oyó miles de cosas, silbidos y siseos, pequeños ruidos, gorjeos de pájaros, zumbidos de insectos, chapoteos de saltas de peces. Había un gran ruido ahí, pero un ruido que no conocía, y los colores le resultaban nuevos. Y tanto estos como los ruidos
engamados en su mente le producían una sensación imprecisa que podía oír como una siseante pulsación y se sentía fatigado, horriblemente cansado, y la gran cantidad de energía que por alguna razón había adquirido de pie lo había dejado exhausto. Encontró otro árbol, un pino alto sin ramas hasta la copa, y se sentó recostándose contra él, contemplando allá abajo el lago y sintiendo el calor del sol. Al poco rato se fue sentado muy despacio y se quedó dormido de nuevo.